La conquista de América aconteció mientras que en Europa se desarrollaban los últimos años del Renacimiento y el manierismo, pero esos dos movimientos artísticos no profundizaron tanto en las culturas de las nuevas tierras conquistadas como sí lo hizo el posterior barroco. Por supuesto que el barroco americano tiene enormes diferencias regionales. No es lo mismo en absoluto el barroco peruano que el barroco en Brasil, el barroco lusitano trasplantado a Brasil, el barroco mexicano o el barroco más modesto, más ceñido que se puede encontrar en el territorio de la República Argentina. También tiene características comunes. Es muy curioso lo que sucede. Uno puede destacar las diferencias regionales, inclusive, por ejemplo, en las distintas áreas geográficas del Perú, y al mismo tiempo hay ciertos programas, ciertos modos de construcción, de realización, que atraviesan toda América desde México hasta el sur. A lo largo de casi todo el continente, desde México al sur de Brasil y Paraguay, pueden verse aún hoy muchísimas expresiones que denotan esto, cada una diferente a la otra por la idiosincrasia propia del lugar. No hay que olvidar que el movimiento barroco puede desmenuzarse y clasificarse con distintos matices según la época y el autor. En los primeros 50 años aparece el llamado barroco temprano, que en cuanto a lo musical, por poner un ejemplo, se despega del Renacimiento dejando atrás el contrapunto y comienza a tomar fuerzas la música vocal. Los años venideros o el barroco pleno son en los cuales la ópera y la cantata se establecen junto al bajo continuo. Los últimos 80 años se conocen como barroco tardío o rococó. Esta etapa culmina con la muerte de Johann Sebastian Bach. Esos años también fueron los de la Reforma de Lutero y la Contrarreforma, por lo que la Iglesia y sus grupos de poder jugaron un papel importante. La Iglesia utilizó el arte como una herramienta propagandística y de control ideológico a través del patrocinio de artistas que debían cubrir la demanda. Por otro lado, también estaban los pintores privados que vendían sus trabajos a comerciantes ricos y altos nobles. El nacimiento del mecenazgo. Los jesuitas llegaron a América en busca de nuevos fieles y usaron los mismos métodos de operación que habían estado usando los franciscanos unos años antes, pero esta vez como la empresa de la conquista. Cuando los jesuitas llegaron al Paraguay, ya había habido varias misiones de sacerdotes y franciscanos con los guaraníes. Y entonces empezaron la misión por el método de reducción. Es decir, reducción es una figura del derecho español, que viene ya del tiempo de Carlos V. Reducir a los indios significaba pues congregarlos en lugares más o menos grandes para que tuvieran una vida más política y más humana, y por lo tanto más cristiana. Esta política reduccional la habían empezado los franciscanos en el Paraguay desde 1580 y los jesuitas a partir de 1609. A esta mezcla de personas también se le sumó la llegada de negros que venían desde Portugal vendidos como esclavos para la realización de trabajos pesados, lo cual dio como resultado un enorme sincretismo cultural en el continente, donde destacan piezas como el retablo de los Reyes de Jerónimo de Balbas en México, los trabajos de Claudio Arciénaga y Juan Miguel Agüero también en México, las catedrales de Quito, Cusco o Lima en Perú. En Colombia la referencia proviene de Simón Schemberry y muchas otras reminiscencias indígenas como la iglesia de los jesuitas de Diego Felipe. La arquitectura barroca convierte al urbanismo en un escenario espacioso para las familias burguesas, con palacios y jardines donde exhibir tanto poder. En el siglo XVIII, el rococó es el protagonista de la estética de las ciudades. Al fin y al cabo, el mecenazgo convocaba a los artistas más destacados y dedicados con sus obras. En América, esta idea se mantiene, pero lo que sucede es un proceso de reconstrucción y ampliación.
Podemos decir que se adapta el plan a un territorio que ya estaba habitado y se crean más espacios que terminan siendo comunes, como las iglesias o las plazas. Luego de una violenta invasión, el proceso lleva al nacimiento de un nuevo horizonte cultural en Mesoamérica que bien puede tener el nombre, de hecho lo tiene, de virreinal, y prosigue de una tradición cronológica entre los siglos XVI y XVIII. Aquel sincretismo que utiliza el pueblo mesoamericano para introducir, reconvertir y conservar al mismo tiempo algo de su pasado, y asimilar parcialmente el nuevo ambiente cultural, forma parte de una lucha en cierto modo incruenta muy significativa. La visión que atraviesa este análisis es la del antropólogo Melville Herkovitz. Por lo tanto, en ningún momento puede interpretarse el sincretismo como una especie de mestizaje cultural de la manera tan obvia como tiene lugar en el aspecto racial. Es sobre el forcejeo cultural del que todavía tal vez no se ha profundizado lo suficiente lo que propone el autor. Las obras realizadas en las colonias americanas presentan algunas características propias que las diferencian de las hechas en Europa. Los rasgos básicos del estilo barroco se transmitieron a América fundamentalmente por medio de la enseñanza de los religiosos, que utilizaban los libros o estampas que contenían obras realizadas por artistas europeos. Asimismo, la presencia de artistas europeos, criollos, indígenas y mestizos contribuyó a crear un lenguaje plástico propio de cada una de las grandes regiones americanas. Una de las principales características del barroco americano es la importancia que adquirió la arquitectura con respecto a las otras artes. Un ejemplo muy claro de esto es lo que sucede en México. En este país se ve reflejado de manera muy importante el arte barroco, el cual pasó de ser una imitación del estilo español a consolidarse en un estilo propio, aportando nuevos elementos característicos del arte indígena, con lo que el barroco se tornó en un barroco hispano-indígena.